Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que considero que es muy interesante, donde voy a hablar sobre el lenguaje corporal de canarios, periquitos, agapornis y demás pájaros similares para entender su comportamiento y para saber en todo momento cómo se encuentran. Así que coge bolis y papel, que empezamos. Una de las cosas más importantes que debemos hacer diariamente es observar a nuestras aves, ya que de esta manera podemos comprobar si están en buen estado de salud, si requieren de cuidados especiales y sobre todo si son felices, por lo que a continuación te voy a dar una serie de trucos o consejos que te van a permitir conocer más a tus pájaros, saber su estado de ánimo y saber cómo se encuentran en todo momento. En primer lugar, si vemos que nuestro canario, periquito o agaporni, oculta la cabeza entre sus alas, significa que tiene sueño y que quiere descansar. Eso sí, tienes que asegurarte de que no está embolado y que simplemente está en esa postura porque tiene sueño, ya que cuando el pájaro se embola, apenas come y pasa mucho tiempo con la cabeza metida entre las alas, puede ser señal de que tiene algún tipo de enfermedad. Otro gesto que nos indica que nuestros pájaros tienen sueño y están descansando es cuando bostezan, que es cuando abren el pico y mueven la lengua de un lado para otro durante unos segundos. En tercer lugar, si notas que tu canario jilguero no canta o que su canto no suena como siempre, puede ser por varios motivos. Porque tenga un simple resfriado que le impida cantar bien, porque esté afónico, porque está desarrollando algún tipo de enfermedad o porque se ha visto afectado por parásitos como ácaros. Por aquí arriba y en los comentarios del vídeo voy a dejar fijado un vídeo que tengo ya en el canal desde hace tiempo en el que explico las diferentes causas por las que un canario o cualquier otro tipo de pájaro deja de cantar y cómo conseguir que vuelva a cantar. Por el contrario, si tu pájaro está continuamente cantando y lo hace más fuerte y alto de lo normal, es señal de que es un macho que se encuentra en celo. Este comportamiento lo hace para llamar la atención porque se encuentra a gusto, está marcando el territorio para quedarle claro a otros machos que él vive ahí y sobre todo para conquistar y enamorar a la hembra. Cuando un pájaro está agachado, se inclina hacia adelante y tiene el plumaje pegado al cuerpo, puede ser que esté asustado por algún tipo de ruido externo o movimiento anormal que le provoque miedo. De ahí que se agache hacia adelante para protegerse y para prepararse por si tiene que salir huyendo rápidamente. También en algunos casos, simplemente es porque los pájaros son muy curiosos y están continuamente observando y lo único que buscan es tener una mejor visión de algún punto concreto, aunque como digo, normalmente este comportamiento es porque el pájaro está asustado. Mientras que si el pájaro tiene las alas abiertas, el cuerpo inclinado hacia adelante y el pico abierto, es porque está en posición de defensa, ya que siente algún tipo de amenaza y toma esa posición para parecer más grande y corpulento y causar más miedo al rival. Y este tipo de comportamiento es muy frecuente en machos, sobre todo cuando hay varios machos juntos en un mismo espacio. Seguramente, alguna vez has visto a tu pájaro extendiendo una de sus alas y posteriormente una de las patas hacia la misma dirección o hacia atrás, pues este comportamiento es señal de que el pájaro está muy relajado y se está desperezando. Cuando vemos que nuestro pájaro está posado únicamente sobre una de sus patas, en principio esto es señal de que está a gusto y de que está muy relajado. No obstante, debes observar si la pata que tiene encogida tiene algún tipo de herida o problema que le esté causando incomodidad y que este pueda ser el motivo por el cual la tenga recogida, puesto que si tiene algún tipo de herida en la pata o en los propios dedos que imposibilite el agarre correctamente al posadero o que le provoque dolor al apoyarla, pues automáticamente el pájaro la encogerá. Si este es tu caso, debes tratarlo de la manera adecuada para curarlo lo antes posible, ya que simplemente puede ser debido a algún tipo de movimiento brusco con el que se haya podido hacer algo de daño, porque se ha dado algún golpe a causa de alguna picadura de insectos, por ácaros, etc. Por otro lado, si ves que regurgita comida, no te preocupes porque es algo normal, especialmente en época de cría. Por lo que es muy común que durante esta época regurgiten comida sobre un posadero o directamente si están en pareja se den de comer el uno al otro, ya que esto lo que indica es que están en celo y que quieren reproducirse. Si tu pájaro abre el pico continuamente y en el aviario o en su jaula hace una temperatura elevada, es señal de que tiene calor y de que necesita refrescarse para mantener correctamente su temperatura corporal. Pero ojo, porque si además de abrir el pico, tiene dificultades al respirar e incluso en algunas ocasiones nos da la impresión de que está tosiendo, esto puede deberse a ácaros de la tráquea,
algún resfriado o algún tipo de problema respiratorio como asma o bronquitis. Y en estos casos, mi consejo es que lo lleves a algún veterinario especialista en aves en la mayor brevedad posible para que pueda tratarlo adecuadamente con el tratamiento o medicamento oportuno, dependiendo de los síntomas que muestre y de la enfermedad por la que esté afectado. Un gesto que seguramente has visto en numerosas ocasiones, especialmente en época de muda, es a los pájaros pasándose su pico por todo su plumaje, llegando incluso a coger alguna de sus plumas. Esto es señal de que se está acicalando el plumaje para eliminar algunas plumas que puedan estar desprendidas y de que lo está limpiando, retirando posibles parásitos e impurezas que pueda tener entre las plumas para así lucir un plumaje mucho más bonito y brillante. Si vemos que se acerca la temporada de cría y con ella empiezan a llegar las buenas temperaturas y el aumento de las horas de luz, probablemente veamos a nuestro pájaro aletear o mover mucho las alas cuando está posado en el posadero. Esto es señal de que está en celo y de que quiere buscar a la hembra, y normalmente este gesto viene acompañado de cantos fuertes, largos y alegres para llamar, como digo, a la hembra y para captar de esta manera su atención. Otro gesto que seguramente todos hemos visto es a un pájaro rascarse. Normalmente suelen rascarse frotándose en el posadero, en algún barrote de la jaula, o bien directamente se rascan con la ayuda de una de sus patas, y esto lo hacen para limpiarse el pico después de comer, porque sienten alguna molestia o simplemente porque les pica. Uno de los comportamientos que nos pueden resultar más engañosos es cuando vemos a varios pájaros picotearse unos a otros. Si vemos que los picoteos son suaves y que van acompañados de caricias, se trata de un gesto cariñoso entre varias aves que se tienen afecto, bien porque quieren criar y se han emparejado, o simplemente porque llevan mucho tiempo juntos y se tienen cariño. No obstante, tenemos que tener mucho cuidado y no confundirlo con el picaje, ya que es un problema bastante común en los apiarios. Si no sabes qué es el picaje y quieres conocer más información sobre el tema, debajo en un comentario te dejo el vídeo para que le eches un vistazo. Y por último, si tu periquito, agapornis, ninfa o cualquier otro tipo de aves papillero y está acostumbrado a ti, puede que esté continuamente de un lado para otro de la jaula buscándote para jugar y para pasar más tiempo contigo o simplemente para llamar tu atención. Esto es una señal de cariño y básicamente lo que quiere es salir de la jaula para estar contigo, para ejercitarse y para que juegues con él. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo por tus redes sociales para ayudar a otros creadores. Suscríbete gratis al canal para recibir nuevos vídeos todas las semanas y como siempre te espero en el próximo vídeo.